Cuando tenía 4 años, y como muchas familias en el Perú, mi familia se mudó a Madre de Dios. Mi papá había sido contratado como el jefe del Santuario Nacional Pampas del Jik, un área protegida que protegía un pedazo de sabana en medio de la Amazonía. Como la africana, pero sin leones ni jirafas. El Perú es tan diverso que tiene incluso sabana en su territorio. Ese espacio ahora está cerca a la Reserva Tambopata, por ejemplo. Mis hermanos y yo éramos los primeros participantes de las actividades de sensibilización del santuario. Mi papá y mi mamá trabajaban los dos en el mismo área. Los guardaparques estaban siempre cerca de la casa. En mi casa se respiraba conservación. Creo que ahí, en ese momento de mi vida, aprendí un montón sobre la naturaleza. Aprendí mucho de los viajes que hacía con mi papá al monte. Y a veces era un tema controversial en la casa porque tenía que dejar de ir al colegio con educación formal para irme al monte. Al final siempre ganaba el monte. Me acuerdo de las caminatas que hacía con mi papá y me acuerdo de una vez que cuando tenía 10 años que fui yo la que encontró el camino de regreso al campamento cuando estábamos perdidos. Me acuerdo de mi papá enseñándome el nombre de los árboles. No siempre me acuerdo del nombre de los árboles. Me acuerdo de las flores, de las semillas voladoras, de las lluvias torrenciales, de las historias que me daban miedo en la noche. Creo que aprendí muchísimo en esa época. Todas estas historias existieron porque existía el santuario, porque existía esa área natural protegida, que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es un territorio geográfico específico que conserva a largo plazo la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y culturales. En el Perú, ese territorio es el 17% de nuestro país. Y, por ejemplo, ¿sabían que Machu Picchu o Paracas son áreas naturales protegidas? Creo que estos espacios son una buena excusa para repensar y rediseñar nuestra relación como personas hacia la naturaleza y el territorio. Hace 200 años, la Amazonía no tenía fronteras dibujadas en un mapa, no tenía bordes. Era un lugar poco explorado, era un territorio de nadie. Y en este territorio habían muchas historias de tesoros, muchos misterios, que atraían la llegada de exploradores de todas partes del mundo. Y poco a poco nos dimos cuenta que esta Amazonía no es que era un territorio de nadie, sino que habían un montón de pueblos y culturas que existían ahí desde antes, habitantes de esos territorios y maestros de esos tesoros que vivían ahí desde hace 10.000 años y que conviven hasta ahora con la naturaleza en un mejor equilibrio que lo que hacemos nosotros. Los exploradores no entendían bien cómo funcionaba la Amazonía. Y en lugar de observar y entender y escuchar, entraban a las comunidades nativas, secuestraban a las personas y forzaban a estas personas a trabajar, por ejemplo, en la extracción del caucho. Y esto pasó muchas veces, siempre con los mismos mecanismos detrás. La Amazonía se transformó en un lugar en el que llegaban personas de todas partes buscando estos tesoros, pero con una forma distinta de entender el bosque. Por ejemplo, mi papá me contaba que en los años 80 hicieron una entrevista a un indígena y para preguntarle cómo había sido su primer encuentro con el hombre blanco. Y el señor decía que había sido cuando él tenía 20 años y estaba navegando en su canoa en el lago Valencia y que sin mediar palabra los forasteros empezaron a dispararle con proyectiles invisibles. O por ejemplo, me contaba mi papá que se encontró en un procedimiento de decomisar 2 sacos de sal a un grupo de nativos que lo amenazaron con atravesarle flechas si se los quitaban. Y estos sacos de sal iban destinados a salar 300 kilos de animales silvestres que después irían a parar en los restaurantes de Puerto Maldonado. Y así fue. Otro de los productos que ha sido fuertemente explotado ha sido la madera, que silenciosamente va extinguiéndose. Al principio eran caobas y cedros grandes para hacer muebles finísimos y ahora son árboles igual de grandes pero con menos prestigio. O por ejemplo, el más reciente boom y más mediático del oro.
que en verdad existe hace varias décadas, pero es el más mediático y el que más nos hemos enterado. Todos estos booms traen consigo deforestación y crisis climática, pero también traen una fuerte crisis social. Es irónico que la Amazonía, que es un lugar de tantos tesoros con beneficios para los humanos, sea al mismo tiempo un lugar que hayamos violentado tanto, llevando al límite de la extinción a varias especies, e incluso abriendo un campo para el desequilibrio, que trae como consecuencia cosas como el COVID, por ejemplo. En el 2009, después de la crisis financiera de algunos países en el norte del mundo, se hablaba en Puerto Maldonado entre los castañeros sobre la posibilidad de ir o no al monte a traer castaña, si valía la pena económicamente o no, porque los precios estaban súper bajos. Y si los castañeros no traen castaña, lo que hacen es ir al monte a sacar madera o tumbar monte para hacer chacra. En ese contexto pensé, ¿cómo podemos lograr mejores condiciones para estas personas, pero con una relación más armónica con la naturaleza, donde los beneficios para las personas no le resten cabida al bosque? Un lindo ejemplo para aprender de esto es la castaña amazónica. La castaña es uno de los recursos más chéveres, más bonitos, más interesantes y complejos que tiene Madre de Dios. La castaña amazónica es la semilla de un árbol que puede tener 500 años, que tiene abejas que la polinizan con lenguas de 12 centímetros y que tienen un único dispersor de semillas que abre el fruto, pone las semillas en la tierra en diferentes lugares para comerla después y se olvida. ¿Y qué tenemos ahí? Es un sembrador de árboles de castaña que se llama añuje. La castaña amazónica es una de las pocas nueces comerciales que es silvestre. Eso quiere decir que la naturaleza tiene todo el control de la producción. Es por eso que esta especie es un supermodelo para entender esa nueva relación entre el mercado y la naturaleza. Una relación más integradora, más sistémica. Que sea una forma nueva de pensar en la economía de la naturaleza, en la economía de la Amazonía, más basada en la naturaleza. Entonces, quise explorar un poco más. Entonces pensé, si uso la castaña para vincular a las personas con la naturaleza, puedo jugar con la castaña para crear nuevas formas de conectar a estas personas con el bosque. Así fue que nació Shiwi, para hablar de castaña, del bosque y de sostenibilidad mientras comíamos productos ricos. Porque en Perú todo se vincula a la gastronomía y a la comida rica. La actividad castañera me ha ayudado a mí a entrar al monte siempre y a entender que no solo hay castañas o caucho o madera, sino que hay uña de gato, quinina, aguaje, palo santo y un montón de especies que no solo son buenas como alimento o cosmética, sino que también son medicina. El monte es una bodega, el bosque es una farmacia. Es un diamante en bruto para la innovación. Y no una innovación cualquiera, sino una en la que podamos pensar en una nueva forma de entender nuestra relación con la naturaleza. Pero, ¿por qué seguimos deforestando? Todos nosotros, de alguna forma, somos responsables de esto. El arroz, la carne, la palma aceitera, el café, el quión que está de moda, la granadilla, la papaya, incluso el chocolate, son de los productos que poco a poco le quitan espacio al bosque. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los ingredientes que tenías en el desayuno hoy en la mañana? Y no se trata del producto, sino de la manera en la que los producimos, de cuánto bosque estamos quemando para tener más espacio para vacas, o de cuánta agua dulce usamos para nuestra ropa, o de cuánta diversidad se pierde cuando cambiamos de bosque a un monocultivo de maíz para combustible, por ejemplo. Cada vez que compramos, le damos un poquito de poder a los fabricantes de estos alimentos o de esta ropa. ¿Y a quién le estamos dando nuestro poder hoy? Bueno,
Igual hay cosas buenas pasando. Cada vez existen más formas de hacerlo diferente. En el Perú y en el mundo hay más empresas que ofrecen productos responsables, hechos sin dañar el bosque y con conocimientos tradicionales respetados. Entonces, sí es posible hacer las cosas diferentes. Productos sostenibles, podemos pensar en un chocolate o en un café que no sean los responsables de la extinción de las castañas y de sus añujes. Antes de que sea tarde, todos nosotros necesitamos participar más de la conservación. Todos necesitamos ser parte de esto.